Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque quiero realizar con ustedes un reto que se llama Reto 7x7 Granny Square. ¿De qué se trata este proyecto? Vamos a realizar un Granny Square por día de lunes a domingo, entonces va a ser un Granny cada día por 7 días, o sea, son 7 Grannies por 7 días. Entonces vamos a iniciar con grannies bastante fáciles de realizar. El primero obviamente va a ser el Granny Square clásico, el de la abuelita, el que todas sabemos, pero aquí quiero que todas y todos estén incluidos. Entonces vamos a iniciar con grannies fáciles para los que están empezando y ya más adelante, a medida que van pasando los días, hacemos grannies un poquito más elaborados. Para este proyecto, bueno, antes de que se me olvide, en mi canal de YouTube hay un curso a crochet para principiantes desde cero. Ahí pueden encontrar todo lo que es punto medio, punto bajo, alto, punto alto doble, anillo mágico, cómo tomar medidas, eh, todo lo que se requiere para iniciar el crochet. Para las que desean realizar este curso desde cero y después vienen aquí al reto 7x7 y se animan a hacer algún Granny Square. Para este proyecto tengo diferentes lanas, entonces aquí tengo algunas, quiero mostrarles esta belleza de lanas. Recuerden que los colores de los grannies dependen del gusto de cada una de ustedes. Entonces aquí tengo estas y aquí tengo unos tonos pastel, ya son más claritos, que serían estas. La gran mayoría de las lanas son, ya les digo, Alicet. Me encanta esta marca, es muy bonita la lana, es muy liviana, la prenda queda muy suelta. Para las que desean, Alicet es muy pero muy buena lana, se puede lavar la prenda sin ningún problema. A mí me ha gustado bastante y tengo estas lanitas. Les recuerdo que ya depende del gusto de cada una de ustedes de cómo realizar su granny. Pueden usar sobrantes de lana. Si tienen, digamos, alguna prenda que ya no usen de lana, la pueden desarmar y pueden realizar sus grannies para que vayan haciendo muestras. Con estos grannies pueden realizar todo lo que se les ocurra. Podemos hacer edredones, podemos hacer un suéter, podemos hacer también posavasos, bueno, bolsos, bufandas, chales, ponchos, bueno, todo lo que se nos ocurra para el crochet. Entonces pueden utilizar estos grannies como ustedes gusten. También les recuerdo que el grosor de las agujas también depende de lo grande que va a ser el granny. Entonces aquí, digamos, tenemos esta aguja de 2,5, digamos, y esta aguja es de 5. Entonces, si se pueden dar cuenta, el grosor de las agujas es diferente, por lo tanto, obviamente, el granny con esta aguja a esta pues va a quedar este más grande y este pequeña, para que tengan pendiente, sobre todo las que están iniciando en el crochet. Entonces recuerden que tenemos que comprar una lana. Si tenemos aguja de 4, entonces una lana de 3 a 4 milímetros podría ser. Si vamos a tejer un granny, digamos que con esta lana que es para aguja de 4 a 5 y vamos a tejerla con uno de 3, pues obviamente sería imposible porque no cogería muy bien la lana. Entonces, si se pueden dar cuenta, no coge muy bien la aguja, perdón, y por lo tanto pues queda muy mal el tejido. Entonces, para que tengan presente, si van a utilizar sobrantes de lana, que los sobrantes siempre sean del mismo grosor para que el granny les quede bonito o el proyecto que ustedes desean realizar. Bueno, entonces el día viernes voy a subir este video para que estén pendientes entonces, y empezamos como tal el reto el día lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo vamos a subir 7 videos. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor me la hacen saber aquí en la cajita de comentarios. Les agradezco mucho por suscribirse, comentar, compartir mis videos. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Y esta blusa, porque sé que me la van a preguntar, esta blusa ya está en mi canal de YouTube, se llama Blusa Colorida. La pueden realizar
Esta la realicé con sobrantes de lana, es muy liviana, es muy fresca. Pueden hacer también con esta blusa una salida de baño, pueden hacer un poncho. Bueno, el poncho también lo tienen en mi canal de YouTube. Tengo un poncho pero ya de tonos azules, también es muy hermoso, se llama poncho floral, si quieren hacerlo también. Y entonces aquí está, y también tienen el granny solito si quieren realizar otra prenda diferente a esta. Bueno, entonces les agradezco mucho de verdad por tanto apoyo, por tanto amor. Gracias por suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.